En este momento vamos a pasar a la siguiente Muy bien. participación. En este caso va a ser Cristóbal López. Cristóbal López Maciel tiene más de 6 años de experiencia en desarrollo urbano. Se especializa en promover la resiliencia y las iniciativas de reducción del riesgo de desastres. Desde 2015 ha trabajado en el diseño y supervisión de proyectos de infraestructura crítica en educación, salud y vivienda, apoyando a comunidades vulnerables en México. A partir de 2020, su enfoque ha sido apoyar la coordinación de la localización de Marco de Sendai en América Latina y el Caribe, desarrollando herramientas para el análisis de riesgos y la gobernanza de la resiliencia a nivel subnacional. Además, ha contribuido a la actualización de planes de resiliencia, la identificación de oportunidades de financiamiento y la coordinación de iniciativas regionales para mejorar el acceso a recursos financieros y de cooperación internacional. Actualmente es el punto focal geográfico de las Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres para México, y él nos va a compartir la charla o la ponencia de iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030, y el nombre en corto que siempre utilizamos, MSR 2030. Entonces, Cristóbal, es un gusto tenerte aquí, un placer también compartir nuevamente espacio, y pues, ahora sí te doy la palabra para tu ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José, por esa presentación. Bueno, a todos y a todas, muy buenos días. Yo soy Cristóbal López Maciel, oficial de programas para la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030, o como bien decía José, MCR 2030, que es un poco más rápido. Bueno, me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores de estas sesiones, también a los panelistas que nos están acompañando de la Coordinación Nacional, de JICA México, del Fondo FONSET, de PNUD México, que también vi que por ahí nos van a acompañar. Entonces, agradecerles a todos y sobre todo a ustedes que están aquí también prestando su tiempo para poder conocer un poco más de los trabajos que estamos haciendo y bueno. Espero que también eso les motive para traer este conocimiento y realmente implementarlo en sus propias ciudades, en sus propios gobiernos. Solo para mencionar, la presentación la tengo dividida básicamente en dos secciones. La primera sección es para entender a grandes rasgos nuestra perspectiva de lo que significa una ciudad resiliente, qué es la resiliencia, qué es un poquito esta parte de reducción de riesgo de desastres. Esto nos ayudaría a tener una especie de balance. Y bueno, y después hablarles un poco más acerca de la iniciativa MCR 2030. Entiendo que al final de toda la sesión habrá algunas preguntas, entonces con mucho gusto estaré para contestarlas. Eh, y bueno, como toda presentación, creo que es bueno justamente presentarse quiénes somos para aquellos que no conozcan la oficina de UNDRR o la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Bueno, somos la agencia líder justamente del sistema de Naciones Unidas para apoyar la coordinación en la reducción de riesgo de desastres y apoyar a los Estados miembros en la implementación del marco de Sendai. Entonces, bueno, para aquellas personas que no conozcan qué es el marco de Sendai, bueno, es un marco firmado es un acuerdo firmado por 187 países justamente para promover de manera activa la reducción de riesgo de desastres. Este marco cuenta con 4 prioridades y 7 metas globales. Las prioridades van desde la comprensión del riesgo de desastres, entender qué es el riesgo de desastres. Después, la segunda prioridad es habla acerca de la gobernanza, cómo los gobiernos justamente a través de sus políticas públicas, a través de la acción, pueden pasar a gestionar dicho riesgo. La prioridad 3 habla justamente de la inversión para la reducción de riesgo de desastres. No todo es papel, ¿no? O sea, para llevar a cabo las acciones tenemos que invertir en estas acciones. Y por último, la prioridad 4 habla acerca de aumentar la preparación y mejorar la respuesta. Y en los casos en donde justamente los desastres desbordan estas capacidades que se tiene que pensar en una reconstrucción mejor. O en inglés hay unas palabras que es build back better, reconstruir mejor. Es entender que no debemos de reconstruir lo mismo, sino aprender de bueno, tomar en cuenta las lecciones aprendidas para poder mejorar. Con este pequeño marco voy a hablar también muy brevemente de unos documentos, una pequeña pausa para mencionar que al final de esta presentación ahí tengo unos códigos QR
donde van a poder tener los materiales de los que estoy hablando, algunos otros materiales más, la oferta misma de la iniciativa, un poquito para que tengan tiempo después en sus oficinas, en sus casas, de poder revisar los materiales. Dicho esto, les voy a hablar acerca de un documento que lanzamos el año pasado. Se llama El Panorama de los Desastres en América Latina y el Caribe 2000-2020, que es justamente un documento que lanzamos con nuestros colegas de OCHA y bueno, nosotros desde UNDRR, que lo que busca es hacer un mapeo, les cuento muy brevemente, pero hace un mapeo o un análisis de qué es lo que ocurrió, cuáles son los desastres que ocurrieron durante el 2000 y 2020 en estas décadas. Entonces, en ese análisis se encuentra que justamente los fenómenos que tienen mayor impacto en nuestra región, o perdón, que tienen mayor frecuencia en nuestra región son inundaciones y tormentas. Ahí pueden ver 681 y 400. Sin embargo, los terremotos son los fenómenos que cobran mayores pérdidas de vidas. Y por último, las sequías también, al ser unos fenómenos que le podemos llamar eh, de aparición larga, no sé cómo poder traer esta en una traducción tan literaria, pero que van pasando por los años, ¿no? No es un fenómeno que sucede de manera súbita. Esta clase de fenómenos, por ejemplo, las sequías, fueron 77 registradas en estas décadas y bueno, hubo un registro de 13.000 millones de dólares en pérdidas económicas. Entonces, a partir de ahí también tenemos una comprensión de que cuando hablamos de desastres, no solamente hablamos, por ejemplo, de pérdida de vidas, no solamente hablamos de daños materiales, también hablamos de daños económicos y, por supuesto, estamos hablando de la reducción dentro del desarrollo que se está pensando para las ciudades, para los gobiernos nacionales, estatales y este largo etc. Una de las prevenciones, o bueno, según las prevenciones que se tienen para 2030, bueno, la primera es que se espera que haya un incremento en el número de desastres. Este incremento llegaría a tener 1.5 de desastres diarios a nivel global. 37, casi 38 personas vivirán en pobreza extrema debido a los cambios a los efectos del cambio climático y en el peor de los casos se sumarán más de 100 millones de personas a la pobreza de aquí a 2030. Lo repito, entonces entendemos que esto debe ser entendido no solamente como un sistema único, sino como estas afectaciones pueden impactar a diversas áreas de nuestra vida. Ahora sí, muy brevemente también voy a traerlo, sobre todo porque por ahí ya escuché por ahí algo de un tema de desastres naturales. Si al final de esta presentación hay uno de los mensajes claves que debemos de tener, es que los desastres no son naturales. Los desastres no son naturales porque al decir que un desastre sea natural, hay dos cosas, dos factores. Por un lado, decimos que por naturaleza va a pasar. Eso nos quita todo el tipo de poder que nosotros tengamos para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Pero por el otro lado, también nos deslinda de las responsabilidades que nosotros tenemos como personas, como sociedades, a decir, bueno, por naturaleza pasa y nos deslindamos de las responsabilidades. Entonces, entendemos que los desastres surgen a partir de tres factores. El primero es una amenaza. Estas amenazas sí pueden ser de algún origen natural, pueden ser, por ejemplo, climáticas, antropogénicas, geológicas, ambientales, biológicas. Hay ahí diferentes familias. Después tenemos, aparte de las amenazas, también tenemos un factor de vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades son las condiciones técnicas y socioeconómicas que hacen más propensas a las personas, a las ciudades, a ser afectadas por esta amenaza. Y por último, bueno, la exposición, que es la situación en la que se encuentran las personas, ciudades o sistemas. Entonces, dicho esto, hay algo que va a incrementar o va a aumentar la probabilidad de que ocurra un desastre, que son los impulsores del riesgo. Estos impulsores de riesgo pueden ser la degradación ambiental, la pobreza, desigualdad, gobernanza y, ojo, algo muy importante también, el cambio climático. Lo ponemos dentro de esta parte de impulsores de riesgo porque justamente el cambio climático puede acrecentar la probabilidad de que ocurra un desastre. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que sea un desastre. Ahí es donde justamente nosotros entramos con el
Pero bueno, lo que les mencionaba justamente ya también para ir encapsulando esa parte ya del tema de la resiliencia. Desde UNDRR tenemos esta definición y menciono muy claramente que es desde UNDRR porque van a encontrar diferentes definiciones, pero desde nuestra perspectiva, la resiliencia es justamente la capacidad de resistir, absorber, acomodarse, adaptarse, transformarse y recuperarse de los efectos de un desastre. En el transcurso que teníamos ahorita estos segundos, tal vez se percataron de este gráfico que tenemos del lado derecho, en donde nosotros podemos ver muy brevemente el desarrollo de dos tipos de ciudades. Por un lado, tenemos esta ciudad que es punteada, pensando un poquito esta parte económica, ¿no? Y los gráficos que a veces se De utilizan. verdad. Por un lado, Ya mira cómo tenemos, me acabo de comer los dos huevos. por, por un lado, tenemos esta línea punteada que representa una ciudad resiliente y por el otro lado, una ciudad menos resiliente. La línea continua, si se darán cuenta, después de que hay un shock, digamos, en esta sección, va a tener pocas capacidades de resistir a ese shock. Después va a tener un decremento dentro de su desarrollo, esta depresión que vemos aquí, y después el proceso de recuperación es más largo y es más difícil que recupere su proceso su proceso inicial, que sería, digamos, esta línea gris. En cambio, una ciudad resiliente tiene mayor capacidad de resistir los shocks. Después hay una hay una mayor, perdón, habilidad de absorción de ese shock, donde sí hay una depreciación dentro de su desarrollo, sin embargo, no es tan grande como la que tenemos en otras ciudades menos resilientes. Después viene la parte de una recuperación, por supuesto, y a partir de las lecciones aprendidas, ahí es donde entra la parte de recuperación mejor, que es donde vemos una ciudad más resiliente. Dicho esto, este marco de Sendai justamente se ve vinculado con el tema de desarrollo sostenible y se genera ahí una sinergia muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en un desarrollo sostenible, pensamos en un desarrollo que debe ser hacia un futuro, debe preservar los recursos, debe de justamente proveer a las futuras generaciones lo mismo que nosotros tenemos e inclusive mejor, ¿no? Sin embargo, de repente llegan fenómenos, por ejemplo, con COVID-19, llegan fenómenos o algunas amenazas naturales que se convierten en desastre. Y ahí es justamente la necesidad de pensar en la resiliencia de nuestras ciudades, de nuestros países. Todo Es es por de eso que colmena. debemos de pensar en ciudades que Todo sean es de colmena. sostenibles y resilientes. Entonces, por último, por ejemplo, ¿cómo debe de verse una ciudad resiliente? ¿No? Que es un concepto que hemos estado trabajando a lo largo de estos años. Siempre que hay algunos talleres, algunas conversaciones, siempre vamos integrando ahí algunos adjetivos calificativos de este tipo de ciudades. Hasta el momento tenemos, por ejemplo, que es una ciudad resiliente, debe ser capaz, debe tener las capacidades para hacer frente a todas estas capacidades que ya vimos, debe ser informada, como muy bien Luis Arturo lo mencionaba, el tema de la información es vital para las ciudades resilientes. Debe ser inclusiva, donde no se deja a nadie atrás, debe estar preparada, conectada, entendiendo que los desastres no muchas veces sean solamente en ciudades únicas, sino los desastres no ven este tipo de fronteras. Deben ser seguras, sostenibles, innovadoras para poder resolver con los recursos que tienen. Y un tema bien interesante que al final hace no mucho me contaron también y estuvimos discutiendo, deben ser saludables. Una ciudad resiliente no solamente tiene que esperar a que ocurra un desastre, digamos, para activar la resiliencia, sino debe de ser una ciudad saludable que en el transcurso de su vida, de la vida de las personas, tenga una buena calidad de vida también para ellas. Cerrando ahora sí esta primer sección, les voy a contar muy brevemente acerca de qué es la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes. Y bueno, nuestra misión principal es la implementación, la aceleración de la implementación del marco de Sendai a un nivel local. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos estamos convirtiendo en ese vehículo para que todos los marcos globales, por ejemplo, el marco de Sendai, los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el número 11, que habla justamente acerca de ciudades, el número 13, que habla acerca también del cambio climático. ¿Cómo poder traer estos conceptos y todas estas discusiones que se tienen a un nivel global, traerlas hacia un nivel local? Para lograrlo, hay veces que tenemos que hablar con gobiernos nacionales, con gobiernos estatales, a veces con otras ciudades. ¿Cómo lo logramos? Bueno, tenemos una estructura, tenemos
dos estructuras principales. Por un lado son los 10 aspectos esenciales. Estos aspectos esenciales sirven como unas dimensiones que permiten entender que la resiliencia no solamente es un trabajo, por ejemplo, de personal de protección civil, no solamente es un trabajo de personal de desarrollo urbano, de planeación, sino es un trabajo de todos y todas. Entonces, a partir de estos 10 aspectos esenciales, nosotros trabajamos esta coherencia entre las diferentes llámense direcciones, secretarías dentro de los gobiernos locales para poder avanzar en la resiliencia. Después tenemos los ejes transversales que nosotros trabajamos en la región, que es la articulación vertical, como lo mencionaba, cómo nosotros promovemos el trabajo, por ejemplo, gobiernos nacionales, estatales con los locales. Conexión en red, que es justamente cómo las ciudades pueden trabajar con otras ciudades. Hay mucho conocimiento en las ciudades, entonces lo que tratamos de hacer es explotar ese conocimiento para poder llegar a más ciudades. Adaptación y resiliencia. Y por último, inclusión social y resiliencia comunitaria. Ahora sí, dentro de este esquema que nosotros tenemos, manejamos 3 etapas, entendiendo que las ciudades son diferentes. No podemos comparar, por ejemplo, en el caso de México, una ciudad de México con sus 11, 12 millones que alberga 23 millones de personas al día. No podemos compararla, por ejemplo, con mi ciudad. Mi ciudad es una ciudad pequeña, se llama Chilpancingo, está en el estado de Guerrero. Somos alrededor de 250 habitantes. Entonces, no podemos comparar las dimensiones de tipo de ciudades, las dimensiones de las capacidades, y es entender que justamente hay ciudades que están más avanzadas y lo que nosotros promovemos es que esas ciudades más avanzadas apoyen a otras ciudades con menos avances y que, bueno, por supuesto que están en unos procesos y ritmos diferentes. Entendiendo esas dinámicas, desarrollamos estos 3 tipos de ciudades: etapa A, etapa B y etapa C. La etapa A son aquellas ciudades que van comenzando justamente a entender qué es la resiliencia, qué es, qué es la gestión de riesgo de desastres, cómo poder institucionalizar estos temas. Después viene una etapa B, que es el desarrollo de planes. Y por último, la implementación de esos planes. Entonces, con con estas 3 etapas, nosotros proveemos de ciertas herramientas y también hacemos cooperación con otras organizaciones que puedan ajustar sus herramientas en alguna de estas etapas. Ya casi estoy por terminar, sé que el tiempo se me acortó un poco, pero 3 slides más yo creo y ya estamos listos. Algunas de las herramientas que nosotros tenemos son estas que están plasmadas aquí. No se preocupen, no tienen tampoco que tomarle foto a todas. Al final va a haber un código QR donde van a poder acceder. Pero justamente esta herramienta se llama Scorecard. Lo que permite es estructurar conversaciones. Es una herramienta que puede ser un PDF, puede ser un Excel, pero la esencia de esta herramienta lo que busca es estructurar las conversaciones a partir de las 10 dimensiones que les mencioné para poder que todas las secretarías o direcciones de un gobierno local o subnacional, casos de los estados, por ejemplo, en México, o los departamentos en algunos otros países, eh, puedan conversar y puedan desarrollar estrategias, puedan hacer una evaluación, una línea base primero de dónde está situada la gobernanza de la resiliencia dentro de sus gobiernos y después hacer propuestas para la elaboración justamente de planes de resiliencia o planes de gestión de riesgo de desastres. Después tenemos una herramienta que es muy interesante, que es un mapeo regional de los instrumentos de financiamiento. Hicimos un análisis de cuáles son los instrumentos de financiamiento que pudieran apoyar a los gobiernos. Y bueno, las publicaciones están abiertas, cualquier persona puede acceder a ellas. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de herramientas? Uno de los grandes objetivos que nosotros buscamos con esto es dejar esta visión de túnel donde los desastres nosotros solamente vemos, digamos, las pérdidas económicas, las pérdidas de vidas, los daños, sino entender que los desastres es justamente una combinación de múltiples factores. Por ejemplo, infraestructura crítica deteriorada, un desarrollo urbano no planificado, una mala gestión del agua, una crisis económica, desempleo. O sea, no voy a nombrarlos todos, pero es entender justamente cómo los desastres es el resultado final de todo un trabajo o no trabajo que se hizo con anterioridad. Algunos de los casos que nosotros estamos teniendo
Bueno, solamente para mencionar, por ejemplo, en 2023 se capacitaron a más de 800 funcionarios y actores dentro de la región, es decir, de todo el continente de las Américas y también la zona del Caribe. Se implementaron 40 de estas herramientas que los mencionaba. Tenemos herramientas, por ejemplo, de inclusión de personas con discapacidad, herramientas de resiliencia climática, de patrimonio cultural, la resiliencia del sector de salud pública, desplazamiento por desastres, sistemas alimentarios. Y justamente este año vamos a lanzar tres herramientas más. Vamos a hacer la actualización ya de la de desplazamiento por desastres. Vamos a lanzar una de equidad de género e interseccionalidad para entender cómo los desastres, cómo la gobernanza fortalece o debilita, por ejemplo, es debilitada frente a desastres en temas de equidad de género. Y por último, la de sistemas de alerta temprana multiamenaza, entendiendo que debemos de enfrentar a las amenazas no solamente como amenazas únicas, sino como múltiples amenazas a la vez. Ya con esto, ahora sí, espero no haber robado mucho del tiempo. Aquí en el código QR, en los materiales, ahí pueden acceder a la carpeta Drive. Y en el código QR de abajo es mi contacto por LinkedIn, por si alguien está interesado contactarme después, con mucho gusto. Ahora sí, José, una disculpa por el tiempo extra. No, al contrario, una disculpa a ti, Cristóbal. En este caso, me gustó esta parte, cómo lo llevaste, ¿no? Y sobre todo como mostrando la complejidad que es un riesgo, ¿no? Que más allá de solamente pensar que es un riesgo único, y esto lo han comentado mucho en las conversaciones en WhatsApp, ¿no? En las comunidades que se están haciendo, donde se menciona de que no podemos seguir pensando como un único riesgo o una única amenaza, ¿no? Sino que hay diferentes características, y tú lo comentabas al final, donde cosas que se hicieron o no se hicieron previamente a que sucediera este desastre, ¿no? O aumentara este riesgo. Y creo que justo el ejercicio de ir homologando o estructurando un lenguaje en común con los diferentes gobiernos o las diferentes instituciones ayuda a este diálogo, ¿no? Porque creo que uno de los retos que tiene adaptación y riesgo es justo como la textura local, ¿no? Que no es este gran marco, por ejemplo, como mitigación, que todo se traduce a dióxido de carbono equivalente, sino que tiene diferentes connotaciones de acuerdo al nivel en que tú manejes el riesgo o adaptación, ¿no? Y entonces tratar de homologar para poder tener un diálogo y una articulación entre diferentes instituciones, creo que es algo valioso y es algo a donde deberíamos de poder aspirar, ¿no? Y sobre todo esta parte también, tú mencionas, ¿no? De nuevo el tema de información, ¿no? Cómo logramos que la información se logre ahora traducir no solamente a algo visual, o que también se traduzca a un plan y a una implementación, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación.